programa de televisión diferente, cultural, de debates e informativo. Para toda la provincia de Arauco, Lota, San Pedro de la Paz y Coronel. Centro de Chile. Hola, estimados televidentes. Aquí estamos una vez más en esta segunda temporada de nuestro programa Centro de Chile. En esta segunda temporada y cercano ya a unas elecciones muy importantes para nuestro país, para nuestra región. Recuerden que se eligen consejeros regionales, parlamentarios, diputados en este caso, y presidencial, el presidente de la República. Según señalan algunas personas, vamos a tener aquí una segunda vuelta. Pero en el tema parlamentario, hemos querido invitar a dos amigos para que conversemos sobre sus planteamientos, sus temas, su interés, el por qué están hoy día en competencia para ser parlamentarios electos. Me refiero a nuestra amiga Vania Salazar y nuestro amigo Camilo Rifo. Muchas gracias por la invitación. Queremos dejarle, partimos por la dama, un par de minutos para que nos diga por qué quiere ella ser parlamentaria. Bueno, hola. Antes que todo, yo quiero hoy día saludar, porque estamos en estos días celebrando el Día del Profesor, y quiero hacer un saludo a mis colegas de la provincia y de la región y agradecerles por el tremendo aporte que hacen a la sociedad chilena con la labor realizada día a día. Ahora, ¿por qué quiero ser porque quiero ser parlamentaria? Bueno, quiero ser parlamentaria porque creo, digamos, que tenemos que enmendar el rumbo que la política tenía. Creo que la política tiene que ser esencialmente social. Y eso para mí tiene una tremenda importancia. Cuando hablamos de social, hablamos del ejercicio de los derechos de las personas, de los derechos mismos, ¿ya? Y no del mercado. Es decir, me explico, en educación las personas no podrían, como hasta hoy, hasta ayer, ¿cierto?, sin la reforma, depender del bolsillo para estudiar o no estudiar. Creo, digamos, que ese es un derecho y que el Estado debe garantizar. Ahí está el sentido social, que es el que tenemos que volver la política. Eso. ¿Y tú, Camilo? Sí. ¿Por qué quieres ser parlamentario? A ver, primero, creo que no lo concibo de esa misma forma. Nosotros, al menos desde el movimiento autonomista y el Frente Amplio, llevamos bastante tiempo, desde el movimiento autonomista, porque el Frente Amplio lleva cerca de 10 meses de constitución, discutiendo respecto a la importancia del escenario político que estamos viviendo, en donde se puede presentar una oportunidad para poder cambiar el escenario político y en donde quienes construimos desde los sectores sociales tengamos mayor poder de influencia en lo que pasa en nuestro día a día. Y en eso consideramos que el disputar estas elecciones pasa a ser un elemento importante dentro de todo este periodo. Y ahí es donde, por lo menos dentro del movimiento, se decide colectivamente ir a las elecciones y de forma posterior que yo sea el candidato del movimiento. Todo es de un proceso colectivo. Y nosotros obviamente nos ponemos tanto a disposición como también tenemos bastante voluntad y fuerza para lograr esas transformaciones. Y después, como para ir a lo específico, nosotros primero hacemos un llamado también, porque creemos que esto no es solo las elecciones, sino que también es
avanzar en un proceso de construir esta alternativa social y política, y que pasa mucho más allá del 19 de noviembre. La invitación es a construir juntos esta alternativa, y eso lo hago extensivo a todos y todas quienes están mirando. Segundo, y ahí respecto al rol en particular, el rol que buscamos tener en el Congreso, que es generar o por lo menos promover transformaciones radicales no de esta mirada o caricatura que es que suceda todo de un día para otro, sino que radicales porque ataquen al corazón del modelo. Cambios de esta lógica mercantil, individualista, a una comunitaria, a una en donde la solidaridad sea un elemento central. Y segundo, el rol que se tiene también desde la comunidad, porque el parlamentario no solo tiene que ir a legislar, sino que también tiene que tener un rol importante acá, en el territorio, y desde ahí funcionar también, tanto para colaborar en la articulación desde el mundo social, como también para funcionar como una caja de resonancia de los conflictos locales y también la perspectiva que se tiene desde la comunidad, que muchas veces termina siendo acallada. Ok, una consulta. Sí. Porque no lo mencioné en su inicio. Vania Salazar va por el Partido Socialista. Claro. Ella va en lista junto a otros dos candidatos socialistas, Gastón Saavedra y Jaime Toa. Tu lista tú eres del movimiento autónomo. Movimiento autonomista. Movimiento autonomista. Bueno, parecido. Que va en una gran lista del Frente Amplio. Sí, exacto. ¿Ya? Pero dentro del movimiento autonomista, ¿a quiénes uno podía tener de referencia? Claro, nosotros por una parte, como los liderazgos más públicos, son Jorge Charp, el nuevo alcalde de Valparaíso, que lleva ya bastante tiempo, además en la misma administración, luchando contra la basura en Valparaíso, es un tema muy importante, pero también algo que es transversal y que se ve en otras ciudades del país, tiene que ver con la pelea contra las inmobiliarias y contra los grandes poderes que de alguna forma se tratan de adueñar de la ciudad, y nosotros buscamos que la comunidad se haga parte de su construcción. Y segundo, Gabriel Boric, diputado por Magallanes, que fue dirigente importante el 2012 en todo el proceso de movilización estudiantil y que posterior a eso va a representar a este sector tan ¿Va a lejano. postular por Punta Arenas o es parte de los parlamentarios que hacen tour? Es decir, No, se para cambian de nada. un distrito a otro. Gabriel lo dijo desde un inicio. Él solo postula por Punta Arenas. Ah, ya. O sea, él va de nuevo por Punta Sí, Arenas. Okay. y nunca lo dudó tampoco. Ya, ok. De hecho, cuando él sale de la FECH y va a Punta Arenas, él dice como, vuelvo a mi tierra. ¿Él era de allá? Sí, pues él es de allá. Y se fue a estudiar a la Chile Derecho y después vuelve a su tierra, porque aquí igual nosotros tenemos un tema muy importante que tiene que ver con la construcción de los gobiernos locales y del poder en el territorio. Una pregunta para ambos. Ustedes son dos candidatos nuevos. La mayoría de las personas de todo el distrito, que es toda la provincia de Concepción excepto Lota, no los conocía, no los ubicaba. Esta nueva ley, que muchos dicen que fue una ley hecha por los parlamentarios como traje a la medida, porque es muy difícil competir, habiendo crecido tanto el distrito, contra nombres ya instalados. Y se le entrega mucho poder a los partidos. ¿Cómo lo van a hacer ustedes en esta vuelta, que con tan poco tiempo de campaña, con recursos limitados, que además la ley los limitó bastante, y con la forma de publicidad que también los limitó? Entonces ahora vamos a partir por acá. ¿Cómo lo vas a resolver? A ver, nosotros... Vamos a partir por la derecha. Nosotros venimos construyendo este escenario de campaña, si bien empieza oficialmente 2 o 3 meses antes de las elecciones, el proceso como de identificación de la construcción del Frente Amplio y del movimiento autonomista, llevamos alrededor desde marzo, febrero preparándola, porque es algo que, como tú dices, los partidos tradicionales y principalmente sus parlamentarios, sus figuras públicas, tienen una posición un poco más ganada en este redistritaje. Pero nosotros venimos con bastante esfuerzo trabajándolo y también utilizando, yo creo que nuevas formas de comunicación, que es algo que no deja de ser menor, en donde las redes sociales, por ejemplo, cumplen un rol importante para dar a conocer, que no basta jamás para, por ejemplo, ni articular ni conseguir votos. Ahí hay un trabajo que se tiene que hacer desplegado en el territorio, pero que en todo este periodo yo creo que también ha servido para dar a conocer no solo nuestra candidatura, sino que todas las otras que estamos teniendo dentro del Frente Amplio. Y segundo,
también, si bien nosotros aparecemos como personajes públicos más recientemente, igual llevamos bastante tiempo articulándonos desde los sectores sociales y desde ahí se van generando redes que también creo que de alguna forma van influyendo para poder darse a conocer. Ahora, también en estas elecciones funciona por listas muy grandes, o sea, nosotros tenemos 9 candidaturas, que es lo que completa la lista. Ustedes también, ese es el máximo que pone el CERVEL en este caso, y eso también hace de que sean todas las candidaturas en conjunto las que se complementen. Y ahí en donde tampoco es que se necesita que a una persona la conozca todo el territorio, sino que esperamos que haya una gran cantidad de personas que vaya a votar también por el Frente Amplio y que es este proyecto político que se pretende poner. Vania, ¿cuál es tu opinión en este tema? Mira, yo rescato, en el caso de mi candidatura, yo soy por supuesto una persona que milita hace más de 27 años en el Partido Socialista, y la modificación de la ley electoral y tanto de partidos políticos para mí ha generado una oportunidad de que vayamos rostros nuevos. Una, porque va obligando, y en el caso, digamos, de las mujeres, hoy día la ley modifica, y por lo tanto cuando la ley obliga a los partidos políticos de cualquier color, obliga a llevar, si lleva 10 candidatos, 4 a lo menos deben ser mujeres. Por lo tanto, entendiendo, digamos, que vivimos en una cultura bastante machista todavía, y los partidos políticos también lo son, entiendo que ustedes tuvieron algunas dificultades, digamos, justamente por un tema de hace un tiempo atrás, por una chica, qué sé yo, con mayor, bueno, me acuerdo que hubo algo así, que tiene que ver fundamentalmente, digamos, con que las mujeres estamos menos tiempo en la política, y por lo tanto somos menos las que estamos en la política, porque además es un mundo bastante rudo, no es tan fácil. Por lo tanto, yo rescato las 2 leyes que la presidenta Bachelet modificó, porque me permite hoy día estar sentada aquí. Y no solo a mí. La elección anterior de parlamentarios fueron 100 mujeres a nivel nacional. Y hoy día, adivinen cuántas somos. 400 candidatas. Para nosotros las mujeres es una tremenda oportunidad. Ahora, ¿cómo uno logra hacerse conocer? Bueno, no es fácil competir, por supuesto, digamos, con personajes, digamos, que llevan muchos años, 27, 25, 12 años, digamos, parlamentarios, obviamente. Pero ¿sabes qué? La limitación de los recursos es un muy buen elemento, sobre todo para nosotros, que no tenemos 300 millones, pues son 300 y tantos millones, el límite del gasto electoral en el caso, digamos, de las candidaturas a diputados. Entonces, cuando hay una limitación desde el punto de vista legal, por lo tanto, aquellas personas que tienen mucho dinero y que sabemos que tienen mucho dinero, en ese caso mejora un poco el que se les restrinja, porque la diferencia es un poco menor, no digo que sea tanto. Pero mi pregunta en ese caso es, ¿será tan efectivo el CERVEL para controlar el gasto? Bueno, me da la impresión que... como es una nueva pregunta, sí. Camilo, por favor. A ver, mira, primero yo quiero tocar un punto que puso Vania, que es súper importante, y nosotros lo planteamos también, que tiene que ver con estos personajes que llevan 28, 27, 25 años de diputado. Y eso también nos ha servido bastante, por lo menos a nosotros cuando recorremos, hacemos puerta a puerta, conversamos con la gente y les planteamos de que realmente, o sea, tenemos parlamentarios que si ganan de nuevo van a estar 32 años en el Congreso, con lo que significa tener esos tremendos sueldos por 32 años, las redes clientelares que se generan, las redes con las empresas que después terminan financiando la misma política. Ahí nosotros creemos que tiene que haber un paralelo y planteamos de que haya máximo una reelección. Y también hacemos un llamado a que las personas no voten por esas candidaturas, porque tiene que haber una renovación en el Congreso. Nosotros creemos que eso termina distorsionando también la propia democracia, porque se generan todas estas redes que terminan perpetuándose y prácticamente se creen dueños de esos cargos. Y segundo, respecto a lo que tú planteas del rol del CERVEL, yo creo que han habido varias leyes que, claro, que van de alguna forma
como constriñendo la posibilidad de que se ocupen más recursos de los permitidos, porque antes era un poco escandaloso, ¿no? Uno se acuerda principalmente cuando estaba Jacqueline Van Rysselbergher, que se llenaba todo de mucha propaganda. Me parece que eso sí se ha evitado y me parece positivo. Pero de todas formas termina ocurriendo. Yo también comparto de que no tienen la capacidad, no tienen ni siquiera la cantidad de funcionarios suficiente para poder fiscalizarlo todo, pero creo que ahí han habido avances, pero también que hay que irlos trabajando, porque me parece que de alguna forma la comunidad se tiene que hacer parte también de todo el proceso eleccionario y tener la posibilidad de acceder a saber qué es lo que proponen las distintas candidaturas. Y me parece que ahí institucionalmente todavía se está el debe, porque hay 49, creo, candidatos aquí en el distrito, y quiero saber si realmente alguien de los que nos está viendo conoce lo que plantean esas 49 candidaturas. Eso no ocurre, y muchas de ellas terminan siendo quienes tienen más recursos, o, como se dice, hay un factor proporcional, que es si es que uno implementa más recursos o más tiempo. Nosotros que venimos trabajando desde hace harto tiempo también creo que hemos podido de alguna forma llegar, pero para que quienes tienen hartos recursos, para quienes contratan gente para ir a volantear por todos lados, claramente ellos tienen mucha más posibilidad de quienes no tienen esos recursos. Muy bien, Vania, ¿qué es tu opinión al respecto? Sí, no, mira, yo creo que efectivamente el CERVEL no tiene toda la capacidad en términos de funcionario como para fiscalizar, pero eso no es solo en el CERVEL, eso digamos es a nivel nacional en muchos temas. En vivienda tampoco tenemos los fiscalizadores, es decir, entonces yo creo digamos que esto va a ir, obviamente tenemos que ir mejorando, y creo que esa también es una tarea nuestra, cuando seamos parlamentarios, cómo vamos mejorando efectivamente digamos la forma en que hoy día se dan las elecciones, que han avanzado y por eso, digamos, estamos tanto Camilo como yo aquí. Porque si no hubiera cambiado el binominal, tú no estarías acá. Yo sí, probablemente, pero tú no. ¿Te fijas? Y eso es un avance. Y eso es importante, porque eso permite, digamos, una mayor, yo diría, se va refrescando, digamos, el mundo político cuando se incorpora hoy día, por ejemplo, el Frente Amplio, que a mí me parece muy valioso, la incorporación, digamos, de nuevos movimientos. Ahora, nosotros tenemos un diputado que fue como independiente y que logró ganarle... por la... No. ¿Tú estás hablando de Jackson? Gabriel Boric. Ya. Nuestro diputado fue como independiente, no lo apoyó nadie, la nueva mayoría, y le logramos ganar al binominal. Solo que la nueva mayoría le hizo un espacio, ¿no? Claro. No, tampoco. No le pusieron candidato en contra. ¿Con quién compitió Boric en su momento? No recuerdo, pero la nueva mayoría llevaba lista. Eso pasó en Santiago, con George Jackson, con George Jackson. Gabriel Boric compitió contra la nueva mayoría y contra la derecha, y le ganamos ambos. Claro, a mí no me parece mal eso, te fijas, que yo me reste para que puedan ir otros, como pasó con George Jackson. Entonces, con la modificación, la modificación de la ley, eso no es necesario. Y ustedes hoy día están en la mesa y estamos, digamos, de un partido con mucha historia como el que vengo yo, sí, y de un partido muy nuevito como el que está. Yo solo quiero plantear que nosotros probablemente igual habríamos estado acá, tal cual lo hicimos con Gabriel Boric, Francisco Figueroa y la Natalie Espinosa en Valparaíso. Habríamos estado de todas formas, de 3 logramos sacar un diputado que fue Gabriel. Yo creo que la gran diferencia que tenemos hoy día, por ejemplo, es que además, y lo que decía hace un rato, los partidos políticos también pasan a tener un poder tremendo con esta ley, porque no pueden ir independientes, porque un independiente tiene que competir contra 9. Antes por lo menos competía contra 2, ahora es contra 9. Entonces, hay mayor posibilidad de electividad, pero la posibilidad de que independientes vayan de candidatos es muy baja, y eso también es la ley que pusieron ustedes. Bueno, pero ella no era parlamentaria. No, pero como coalición. No, pero claramente aquí fue una ley de los parlamentarios. Yo puedo mira, también creo que es de del Porque mandaron un proyecto de ley y salió una cosa distinta, ¿no? Yo puedo asumir el que tú me dices, ustedes. Sí, efectivamente. Bueno, mi partido, que es parte del gobierno, ¿cierto? Con una presidenta que es de mi partido. Yo lo asumo. Sí. Pero también tenemos que asumir
que con estas 2 leyes y otras tantas más que se han modificado, hemos ido cambiando. Y eso es lo que tenemos que reconocer. O sea, yo reconozco como mujer que hoy día, con la pelea, te están dando una pelea distinta. Nosotros al interior también las mujeres damos peleas distintas. Y en tu movimiento, en tu partido también se van dando estas peleas. Porque tiene que ver con una cultura. Absolutamente. Entonces, muy de acuerdo. eso es un avance. Y eso no lo podemos desconocer. Por lo tanto, claro que tiene falencias, por supuesto. Yo espero llegar, digamos, al Parlamento para que esa falencia podamos irla resolviendo, ¿te fijas? Ir modificando. Porque el mundo cambia y por lo tanto también las leyes tenemos que irlas modificando de acuerdo, digamos, a la realidad en que tú vives. Es eso. Está bien. Yo solamente hago observaciones que se hace la gente que recoge alguna opinión. Sí, sí. Pero a mí me parece que los parlamentarios hayan aumentado su distrito. Aumentaron. O sea, aquí, antes la provincia de Concepción eran 3 distritos y hoy día es uno solo unificado. Y antes eran 6 parlamentarios, ahora van a ser 8. Sí, bueno, eso está bien, no puedo dejar de compartir eso. Pero el crecimiento de la zona geográfica, los 3 somos de acá, somos locales, de la provincia de Concepción. Pero aún así, y yo con más años que tú, conocer toda la comuna es imposible. Entonces, mi pregunta inicial era, ¿cómo lo van a hacer en tan poco tiempo, con restricción de lucas, invertir, que al caso da lo mismo porque no las tienen, pero restricción a la publicidad y el aumento del distrito para competir con los nombres antiguos? Medidas concretas, un par de medidas. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo hemos venido haciendo? Pero 8 meses tampoco, no te da porque... Sí, no. ¿Ah? Sí, te quiero responder. Yo creo que claro, obviamente es un problema, porque uno puede ir a las 11 comunas, pero no las va a conocer en profundidad. Uno se termina de alguna forma enfocando en algunas para poder llegar más desplegado en el territorio. Por lo menos nosotros, por ejemplo, acá en Coronel hemos estado bastante, porque además nos está apoyando un concejal, el concejal Gonzalo Osorio, quien cumple un rol también importante hoy dentro de la comuna. Y bueno, yo también tengo un vínculo porque mi hija vive en Schwager, entonces también termino viniendo harto Coronel. Y además aquí se terminan enfocando varios conflictos que por cierto, que para el Frente Amplio y para el movimiento autonomista pasan a ser muy, muy relevantes, como los temas de la contaminación, del transporte, de la forma en que se van construyendo las ciudades. Y yo creo que ahí es donde uno también se termina enfocando en algunos sectores. Eso no hay nada que decir. Termina siendo así porque, como tú dices, no alcanza el tiempo para recorrer todo el espacio. Y segundo, a través de las propias redes que uno va teniendo, hace todo el esfuerzo para desarrollar el mayor vínculo con el distrito en su conjunto. Pero claramente no se puede recorrer todas las comunas en profundidad. Posible. Pero ayuda, es la experiencia que uno tiene. Sí. Por ejemplo, yo trabajé como profesor en Talcahuano, un par de años. Por lo tanto, uno va conociendo no solo la comunidad escolar, los apoderados, y trabajé en Hualpén. Fui directora regional de Prodemo, lo que me significó, digamos, recorrer la región entera, en los grupos de mujeres, ¿cierto? Y además fui dirigente vecinal por hartos años. Y eso también te permite conocer y generar redes. Y esas redes son las que hoy día a uno la están apoyando. Ahora, ¿es difícil? Tremendamente difícil. Es 24/7. Vamos a terminar agotadísimo. Lo único importante, digamos, que la gente que nos está escuchando vaya el domingo a votar. Yo creo que eso estaría estado bueno para mí, para tratar de bajar de peso. Claro. 24/7. 24/7. No es fácil. Pero la verdad es que uno, cuando tiene motivaciones, el día se hace corto y las energías se renuevan. Yo, por supuesto, tengo más años que Camilo, ¿no? Tengo 58 años, entonces igual uno se cansa. Pero se renueva cuando tú vas encontrando cómo la gente va haciendo, o uno va haciendo eco, digamos, de los problemas que las personas tienen. Y el problema que más me preocupa es cómo volvemos a que la gente confíe en aquellos que estamos en el mundo político, como Camilo y yo. Porque nosotros estamos en el mundo político, con diferencias a lo mejor
en algunas cosas, pero el nivel de desconfianza que hoy día tiene la ciudadanía en nosotros es una cosa preocupante. Es un tema para mí que es, yo diría, lo más dramático que una sociedad puede vivir. Cuando las personas no confían, ¿cierto? Cuando nos vemos con grandes noticias de corrupción, de abusos, yo creo que ese es un problema mayor. Y creo que ahí, y espero coincidir contigo, en que la legislatura en que podamos estar, seamos severísimos con ello. Sí. O sea, allí tenemos que legislar porque una ciudadanía, un país que no confía, es un país que va muriendo lentamente. Pero yo daría vuelta porque creo que hace un énfasis que me parece que es poco correcto, porque pone el énfasis en la confianza, en la falta de confianza. Yo también no confío en los parlamentarios actuales, no confío en muchas áreas del gobierno actual, tanto comunales, o sea, lo que vimos que pasó en Santiago con el tema del narcotráfico. Obviamente hay mucha desconfianza. Solo eso pasa, digamos, en Santiago. Por cierto, pasa aquí en poblaciones... me refiero al vínculo con el alcalde. Sí. Sí, que era un vínculo un poco más explícito. Ok. Sí. Entonces yo creo que hay la desconfianza, yo también la siento, la rabia yo también la siento, entonces creo que el énfasis no tiene que ponerse ahí, sino que lo que podemos cambiar nosotros no es como tratar de atacar la desconfianza, sino que tratar de atacar lo que la genera. Y por eso también comparto lo que tú decías. Lo que necesitamos es mayor legislación para que, los casos de corrupción, de financiamiento de los empresarios en la política, que además no todos son al margen de la ley, algunos son dentro, y yo creo que de todas formas eso no puede ocurrir. A eso es lo que hay que... Ilegal e inmoral, digo. Claro, eso es lo que hay que combatir para, de alguna forma, avanzar en la recuperación de esa confianza que es la que tú dices. Sí. Y ahí también yo creo que no basta solo con eso, sino que también se necesita que la política pase a ser un espacio de todos. O sea, tenemos que democratizar nuevamente la política, porque realmente la comunidad está muy ausente de la toma de decisiones de qué es lo que pasa en su día a día. Entonces yo creo que no solo tiene que ver con un tema de legislación, sino que también de práctica política. Es que perdona, discúlpame, pero yo quiero poner un tema aquí que tú lo dejas mencionado justo al final, la práctica política. Concuerdo con que hay muchas cosas que se dieron mal a la política, o se daban siempre, que no eran muy buenas, pero con el tiempo y los avances de la tecnología, que te permite otras cosas como las redes sociales, va modificando. Y también deberían modificarse algunas opiniones políticas, ¿no? O sea, por ejemplo, siempre se le acusó a toda la gente que estaba en la política, por las personas más jóvenes, los movimientos nuevos como el movimiento autonomista y otros, de la práctica política, entre cuatro paredes, qué sé yo, bla, bla, que se acentuó la crítica cuando salió el tema de Saldívar de la cocina, que quería decir que se juntaban a afinar unos cuantos y arreglaban el tema. Eso era la cocina. Y entonces se criticó mucho y resulta que después salió el tema mayor. Y el tema mayor fue eso, la cocina, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que todos los movimientos nuevos también debieran ver cómo intervienen en la política, porque llegan a la política, empiezan a participar de política, no pueden decir no, renegar de la política cuando están haciendo política, cuando quieren entrar a la política, y después aparecen con lo mismo. Entonces comparto el tema. ¿Cómo defines tú esos criterios, esas cosas? ¿Qué hay que hacer para poder efectivamente, que es un factor muy importante para que la ciudadanía le crea a los políticos? Viejos, no tan viejos y jóvenes. Sí, yo creo que no tiene que ver fundamentalmente con un tema de edad, sino que tiene que ver con la forma en que uno precisamente desarrolla en participación, no digamos de edad, sino que en participación política. No, pero entiendo el punto. Y ahí, por lo menos, yo comparto, o sea, el tema de cómo se trató el tema Mayol fue terrible por todo el Frente Amplio. Nosotros como movimiento autonomista, de hecho, fuimos los primeros que después aparecimos rechazando el veto que de alguna forma se intentó dar a Mayol. Hoy día, para que quede claro, porque mucha gente no sabe, Mayol es candidato por el Distrito 10 y todo, o sea, eso se terminó de resolver de una forma un poco más decorosa de cómo se vino toda la parte de la discusión. Nosotros criticamos mucho eso.
proceso. Yo además critico mucho la concentración de poder que pudo haber tenido la mesa política del Frente Amplio, porque para nosotros la construcción del Frente Amplio tiene que ser fundamentalmente territorializada, y la amplitud se la va a dar no cuántas organizaciones ni partidos políticos hayan en el Frente Amplio, sino que la amplitud social que logremos tener. Y eso es un desafío que no solo vamos a meter para estas elecciones, sino de lo que viene de aquí en adelante. Y me parece que eso igual es importante, realizar la autocrítica de ese proceso, porque pese a que por lo menos nosotros estuvimos en contra de cómo se dio, también de alguna forma somos parte del conglomerado y tenemos que hacernos responsables. Por lo mismo, hacemos la crítica y también mostramos y nos evidenciamos para nosotros, incluso internamente, que estamos constantemente expuestos precisamente a caer en esas prácticas que son de las cuales no estamos de acuerdo y hemos venido rechazando. Okay. ¿Tu opinión, María, del tema? Mira, yo creo que esto que hablábamos de la confianza, de recuperarla, tiene que ver, yo alcancé a decir, con legislación dura, pero también tiene que ver con un tema de educación, con un tema de cómo nosotros vamos instalando la educación cívica, la importancia de la participación que tú tanto hablas, desde el jardín infantil, cómo tú le vas dando la importancia. Y desde el punto de la legislatura tiene que ver con que hay mecanismos que efectivamente están en la ley, pero que no son vinculantes, ¿ya? Cómo tú haces que algunos temas que son importantes para una comuna o para una región o para un país, pase efectivamente, digamos, por la participación de la gran mayoría. Pero aquí nosotros entonces nos encontramos con, por un lado, que existen mecanismos, los han usado. En San Pedro se usan los mecanismos de presupuesto participativo, ¿sí? Hay. Mi opinión es un gran fraude eso. Bueno, por eso digo, lo que quiero decir es que hay. Mi opinión personal. Pero la verdad es que termina la gente volviendo a no tener confianza en esos resultados, porque la información que se entrega, ¿ya?, no se genera discusión en las organizaciones, sino más bien se utilizan las organizaciones para bajar, digamos, una información que no llega a la ciudadanía. Es decir, no tenemos canales de comunicación expeditos con la ciudadanía. No los tenemos, porque lo único que tenemos son los medios de comunicación, sí, y solo de nivel nacional. Entonces allí... Un pequeño paréntesis para dar mi opinión que acabo de dar. Lo que pasa es que... Sí. No sé al aire. Sí, claro, Sí. No sé cuánto será el presupuesto de la Municipalidad de San Pedro este año, o el próximo, serán alrededor de 15.000 millones. No sé, ustedes pueden saber más que yo. Hoy día, sí lo sabía años atrás, hoy día pongámosle 15.000. Y la gente va a votar por proyectos que no superan más allá, entre todos los proyectos sumados, sí, 100 millones. Entonces, sí, claro, no es un presupuesto participativo municipal. No. Entonces, es un concurso que pone la MUNI, sí, claro, de 100, 200 millones de pesos, pero el presupuesto participativo. Entonces, es una forma de no decir la verdad, desde mi opinión. Claro, por ¿Ah? eso te digo, hay mecanismos, pero que no se Sí. utilizan adecuadamente, porque lo que en el Bueno, fondo sí, es casi un fondebe. Sí, Ahora, yo quiero hacer una consulta. Plantea un tema, sí, y después le hago la consulta, porque si no se nos va a acabar el tiempo. Un hincapié respecto a eso. Nosotros al menos creemos que el poder dentro del Estado hay que desconcentrarlo, y para eso hay que entregarle mayor poder a las juntas de vecinos, mayor poder a las organizaciones sociales. ¿Por qué? Porque creo que la participación no depende solo de enseñar la participación desde chico, sino que también que cuando uno va y participa, eso después llegue a algo. Y para eso, si tenemos juntas de vecinos con mayor poder, yo aseguro de que van a haber muchas más personas participando de ello. Ojalá fuera así. Yo fui presidente de Junta de Vecinos un periodo, tuve que renunciar porque no era compatible con lo que yo estaba haciendo o iba a hacer, entonces tuve que renunciar. Y creo que la participación de la gente es bastante mezquina a veces, porque si no tocan un tema que le toca de inmediato, no participa. Entonces, pero precisamente si estas organizaciones tienen mayor poder de incidencia en nuestra vida cotidiana, existe la posibilidad de que participen más, comparto eso, sí. Sí, es posible que eso se dé. Una consulta para ambos. Aquí no sé si le toca a mi izquierda o a mi derecha participar, que no quiere decir que los dos, porque ambos son de izquierda, tienen sus diferencias, pero ambos son de izquierda. En caso de ser electo, ¿cuáles son tus tres primeros temas que abordarías? La prelación, 1, 2 y 3. Ya, a ver,
Mira, nosotros tenemos por una parte temas fundamentales que estamos planteando como Frente Amplio, ¿no? Y dentro de eso está derechos sociales universales, ¿ya? Tanto educación, salud como pensiones. Ahí apoyamos la propuesta de la coordinadora Noma FP, que plantea que haya una pensión mínima igual al sueldo mínimo, de ahí que aumente de acuerdo a los años, y algo muy importante para las mujeres precisamente, que es que las labores de cuidado y el trabajo doméstico se consideren como años de trabajo, que es un rol muy relevante para la sociedad y que no lo reconoce nadie. Después cuando nos vamos más... Sí. Después te pregunto, termina. Okay, vale. Después cuando nos vamos a un tema más local, nosotros al menos planteamos unas modificaciones importantes para la forma en que se desarrollan las ciudades. Ahí en conjunto con Valparaíso, precisamente con nuestro candidato en Valparaíso, planteamos 4 temas fundamentales. 1, transporte, modificación al transporte metropolitano, a la forma en que se entiende el transporte. 2, seguridad, tanto agenda corta en términos de prevención como agenda larga de fortalecimiento de los barrios. 3, la participación en lo que hablábamos recién, los instrumentos de planificación territorial, planes reguladores y que el Pladeco sea vinculante. Y 4, algo muy importante precisamente para Coronel, ley de puertos, que plantea de que los impuestos de los puertos queden para la ciudad de cual se originan y no se vayan a nivel central. O sea, es un tema legislativo, no es un tema de un puerto u otro, sino que es un tema general. Sí, porque tenemos 4.200 kilómetros de costa en Chile, tenemos 12 lugares aptos, buenos para puertos. Medianamente se han creado otros puertos artificiales, o sea, tenemos como 12, 15 puertos en Chile. Esta ley se origina, es una propuesta que se origina desde el municipio de Valparaíso, que se nombra inicialmente Ley Valparaíso y que después pasa a ser Ley de Puertos para todos los puertos de nuestro país, por cierto. Eso, tú dijiste 3, pero yo te planteo esto que son como bien generales. Espérate, el tercero era aumento, transporte y seguridad, aumento de... participación en instrumentos de planificación. De participación. Vania, por favor, ¿cuáles serían tus 3 temas? O 4, si quieren, no hay problema. A ver, una es mi preocupación, que quiero, digamos, legislar más adelante y que tiene que ver con los adultos mayores. Y tiene que ver con el respeto a los adultos mayores, ¿ya? Y en eso hay 2 temas que me interesan allí, que tiene que ver con las pensiones de los adultos mayores, ¿ya? Que lo tocó. Y lo otro es el tema de la salud. Y allí yo tengo un planteamiento claro y que tiene que ver con el cómo nosotros podemos tener en un par de años más hospitales geriátricos. Y aquí en la provincia de Concepción, a lo menos 1. Nosotros tenemos en este momento 20 hospitales que están construidos. Tenemos, creo que son como 12 o 15 que están en construcción y tenemos 18 con diseño, ¿ya? Y yo creo que allí nosotros necesariamente necesitamos tener hospitales que sean exclusivamente adultos mayores. ¿Y por qué? Porque hay una proyección al año 2020 en que dice que los adultos mayores van a ser la misma cantidad que los adolescentes menores de 15 años. Y lo hemos visto. La población de los adultos mayores, la población chilena, va creciendo y va siendo cada vez más adulto mayor. Hace 30 años atrás, en la provincia de Concepción teníamos un hospital geriátrico. No creo que tú lo hayas conocido, pero puede que tú, Eduardo, lo hayas conocido. Porque pintas más canas. Sí, yo sé que hay gente que me está escuchando. Siga. El Leonor Mascayano. El Leonor Mascayano era un hospital pediátrico. Y hace 30 años atrás lo teníamos porque la población chilena era más joven. Entonces, hoy día estamos hablando del adulto mayor y hablamos, pero lo que no estamos haciendo hoy día, para tener en 5 años más poder resolver algunos temas de salud que son los más importantes para los adultos mayores. Vania, tenemos un problema, no en 5 años más, sino en 5 minutos, se nos va a caer, entonces te pediría que me puntualizara cuáles son. Lo otro es la modificación de la ley de pesca y allí me preocupa, digamos, el tema de la pesca descarte.
porque eso genera grandes conflictos. Y está generando grandes conflictos a los pescadores. ¿Cuál ley? ¿Qué Pesca. El tema Sí, pesca, sí, pero- modificación de la pesca descarte. Ok. ¿Sí? Ahí hay bueno, los que me están escuchando son pescadores, entienden perfectamente, porque ahí hay un vacío en la ley. Ese es un vacío. ¿Ya? Y lo otro que es un tema para mí relevante, y que eso tiene que ver con toda la región, ni siquiera de la provincia, tiene que ver con la contaminación. Pero lo que es cómo nosotros hacemos una protección del medio ambiente, ¿ya? Desde elevar los estándares de exigencia para las empresas que se instalen, ¿ya? Y por otro lado, es cómo nosotros también tenemos una legislación en que tengamos realmente fiscalizadores y mejoremos las leyes de medioambiental, porque las nuestras son bastante, yo diría, mínimas respecto, digamos, de otros países. Son los tres temas, aparte de educación, por supuesto. Okay. Educación y la modificación del sistema de administración de pensiones. O sea, claramente eso. Ok. Una pregunta, le voy a hacer a cada uno de los temas que ustedes han planteado. Sí. Tú dices no más AFP, que la pensión debe ser igual al sueldo mínimo, Como base. Como Y base. hacia arriba de acuerdo a los años trabajados. lo que yo comparto. Solo quiero hacerte una pregunta, que yo no sabría responder. ¿Cómo financiar eso? Sí. O sea, a ver, Porque para mí es simple decir eso, es fácil decirlo, Sí, suena claro. bonito y todo el mundo se pone a hacer línea detrás del tema, porque es igual que en la casa. Si Mira. yo quiero comprar algo, tengo que ver qué dejo de comprar para poner ello. Por cierto. ¿De dónde saco la plata para ello? por cierto, mira, primero me gustaría tocar un punto muy corto que creo, no lo quise poner como prioridades porque me parece que estos temas son fundamentales, pero no deja de ser de menor importancia. Por una parte, el tema que habíamos hablado antes de el parar la reelección, máximo una reelección, y segundo, reducir también los sueldos de los parlamentarios a la mitad, porque creo que no puede ser que muchos parlamentarios terminan estando ahí relacionados solo por el tremendo sueldo que tienen, porque también genera una distorsión respecto a la realidad misma que se vive, y creo que eso es súper importante para cambiar la política. Ya. Ahora, en cuanto a los mecanismos de financiamiento, nosotros planteamos varios cambios de reforma tributaria, a fin de cuentas, dentro de lo cual se plantea, por ejemplo, el impuesto súper rico al 1% de la población, pero además, y se relaciona también a lo que decía Vania recién, en donde se establezcan mayores impuestos a la industria contaminante, y también a la que tiene un modelo extractivista. Y ahí en donde yo creo que Aquí le llaman modelo extractivista, ¿no? en donde se termina despojando al territorio de sus elementos naturales sin ninguna contemplación de los efectos secundarios que tiene. Por ejemplo, la lógica que tenemos hoy día de las forestales, deforestación, en donde incluso hay una subvención para las forestales mismas para que sigan hoy día desarrollando el monocultivo que ya hace menos de un año nos produjo estos tremendos incendios. Ahí en donde yo creo que también cambiar la lógica del Estado pasa a ser un tema muy relevante. Hoy día hay muchos de los recursos que tenemos que están mal invertidos. Hay estudios que plantean que la educación solo con la cantidad de recursos que tenemos hoy día puede ser gratuita, pero como se termina subvencionando a las empresas de la educación y no invirtiendo en educación pública, esto está mal distribuido. En salud, lo mismo. Por ejemplo, en esta otra... O sea, es que se nos está terminando vale, el tiempo. pero hay un... O sea, el financiamiento del sueldo mínimo, que sería la pensión, equivalente a la pensión, pero es financiarlo a través de impuestos. Sí, pero también, y como para ser súper específicos, nosotros tiene que haber un aporte muy importante por parte del Estado para que eso ocurra. Es un 3% del PIB de aquí a 15 años. Pero para sacarle al Estado, tú tienes que decirle al Estado, mire, deje financiar esto para que no pase la cagada. Mayor impuesto a las empresas. O sea, aumentar el impuesto también a las empresas. También al sector más rico de la población. Y segundo, cambiar la lógica del Estado subsidiario que tenemos hoy día. ¿A qué llamas tú la lógica de Estado subsidiario? ¿Qué habría que dejar de subvencionar? Esto que es, o sea, es que en general... La educación no. O sea, a ver, pero en general, porque también, por ejemplo, hoy día se entregan vouchers, por ejemplo, para salud. ¿Qué es lo que pasa cuando uno va al hospital y no hay camas? Te transfieren a un hospital, a una clínica privada, y se paga el valor de la cama de la clínica privada
que es un valor hasta más de 5 veces, y en vez de ocupar eso en el fortalecimiento de la salud pública. Esas yo creo que son lógicas que hay que cambiar. Yo entiendo eso, que siempre y cuando el Estado dejara de pensar en el crecimiento de su establecimiento hospitalario, no del Estado que, o sea, si no va a crecer, claro, pagar es absurdo, pero si el Estado, cualquier sea el gobierno, plantea que se van a construir 10 hospitales, 20 hospitales, 30 o lo que sean en 4 años, 20 en el 2018. Bueno, entonces eso significaría que va a dejar de hacer esa política, o sea, así lo entiendo yo. Entonces yo me imagino que un tema de los AFP, para tener una pensión mínima, que es igual al sueldo mínimo, es una política de largo aliento, de mucho plazo. Porque lo que se haría sería que actualmente se utilizarían los recursos existentes y por eso va aumentando de aquí a 15 años para tener el 3% del PIB. Sí, es un proceso que llega hasta un punto que es de aquí a 15 años, pero antes se utilizan los recursos que ya existen. Ya, ok, esa es la propuesta. Vania, tú has mencionado el tema dentro de tus prioridades, de tu relación, tú has señalado el tema ley ambiental. También te escuché algo opinión a ti también. Sí. Tú dices que la ley chilena ambiental debería equipararse a otros países. Sí. ¿A qué países? Por ejemplo, Alemania. En Alemania, digamos, mucho más exigente. ¿Qué PIB tiene Alemania? No sé exactamente. No lo sé exactamente. ¿Borderea los 65 mil dólares per cápita? ¿Por ahí? Puede ser, sí. Entonces, ¿tú crees que un país como Chile, que tiene menos de 20 mil dólares per cápita, mal distribuido, estoy hablando como, por ejemplo, que hoy día nosotros entendemos que las empresas que tenemos aquí en la costa, ¿sí? Son empresas que en su producción, en sus procesos, están dañando, digamos, el ecosistema marino. A eso me refiero. O sea, yo creo que no tienes que tener tanto más dinero para mejorar eso. O sea, a eso voy. Si tú como empresa quieres instalarte, bueno, pero en tu proceso de producción tú no tienes que dañar el medio ambiente, porque al final te estás disparando los pies. Yo no creo que haya alguien que piense lo contrario. Yo mi pregunta es otra. Por lo tanto, allí es donde nosotros tenemos que tener... A ver, mira, cuando hablamos de legislación, estamos hablando, por ejemplo, que aquí en la octava, ¿cierto?, hay la captura, el monto de captura, no recuerdo el nombre exacto, ¿cierto?, que es mayor al permitido. Eso se dice. No, sí, está bien, ya, pero es que a mí me llamó la atención y por eso fui a tu punto 3. Ya, lo que te quiero decir es que hoy día nosotros tenemos que la forma en que nosotros regulamos como país, ¿ya?, para que las empresas que están produciendo hoy día y las que se quisieran instalar tengan en su proceso no un daño al medio ambiente, porque sí hoy día lo tienen. Hoy día Octopus efectivamente tiene un daño al medio ambiente, aunque se diga que no. Hay algunos que defienden Octopus, ¿sí? El gasoducto de Penco. O partamos con no poner termoeléctrica en medio de la ciudad. Pero por eso te digo, o sea, ahí entonces yo es un tema de legislación. Sí, mira, si yo estoy de acuerdo con todas esas cosas, pero mi pregunta es otro, que yo seguramente nuestros televidentes se hicieron cuando tú lo planteaste. O sea, por una legislación chilena, igual que una legislación alemana, en términos de, exactamente igual, o sea, cuando un país que tiene 20, pero deja expresar mi pregunta, si no me va a entender. Por eso, igual de exigencia, sí, pues. Significa que la inversión, si una empresa ocupa de inversión, una empresa ocupa de inversión en Europa $1 millón, cuando, 100 millones de dólares, cuando tiene un PIB, $65.000 per cápita más o menos, y tiene un país como Chile con 20.000 y le pone esa exigencia, te aseguro que ninguna empresa invierte en Chile. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces bajo esa lógica, tú sabes que hay, digamos, solicitudes para instalar una salmonera aquí en Coronel. Y hay en varios otros lados, en Tomé, qué sé yo, ahí en este momento. Entonces, bajo esa lógica, nosotros deberíamos, por el tema, digamos, de producción o de empleabilidad, entre comillas, deberíamos entonces dejar que se instalaran, aun sabiendo el daño que ya han causado en el sur. Entonces, hoy día, si tú piensas y tú me dices, mira, porque si nosotros le exigimos más a la empresa, digamos, no va a querer instalarse, no va a querer venir a invertir aquí a Chile. Yo creo que no es tan así. Yo creo que las empresas sí, pero tienes que tener las reglas claras y no cambiarlas. Eso por un lado. Sí. Entonces tú le dices, estas son nuestras reglas, y en esas tú tienes que elevar las exigencias para proteger el medio ambiente. Es que si no,
lamentablemente, lo que estamos conversando hoy día y lo poco que hoy día conocemos, por ejemplo, de los productos marinos, tus nietos, los tuyos y los míos, no lo van a conocer, seamos francos. O sea, eso es un tema que hay que poner, digamos, en la mesa, en la discusión pública. Hoy día nosotros no podemos aceptar que Octopus en su proceso caliente, digamos, las aguas marinas. O sea, ahí hay que ponerlo. Se nos quedó, estoy de acuerdo con lo que algunas cosas que hay que cautelar todo nuestro territorio, pero tampoco llegamos a extremos, porque si no se da el caso siguiente, y lo conversamos antes de iniciar el programa, que no nos dio el tiempo desafortunadamente. Yo señalaba que hay alrededor de 1.500 personas que van a salir egresados de las universidades, centros de formación técnica o institutos profesionales que están estudiando en Concepción o en Lota. 1.500 personas. De eso, si uno toma una carrera de 5 años, le comentaba, tenemos 300 egresados por año. ¿Dónde van a trabajar? Si colocamos tal nivel de exigencia que no hay empresas que se instalen, excepto empresas internacionales grandes que van a tomar la rentabilidad. Fíjate que podríamos pensar entonces pero primero Camilo, después te poder compartir, porque además te queda 30 segundos para responder. Sí. 30 segundos. Ya. Aprenda a opinar en 30 segundos. Yo creo que llevamos mucho tiempo con una lógica en donde son las grandes empresas las que teóricamente entregan el trabajo. Y bien lo vemos que cuando se construyen, por ejemplo, las termoeléctricas, dicen, no, vamos a traer trabajo. Y traen trabajo en el periodo de construcción y después se reduce a una infinidad. Entonces, nosotros al menos creemos que hay que fortalecer, en este caso, la pequeña y la mediana empresa para que desde ahí también se vaya fortaleciendo la capacidad laboral que tiene nuestro territorio. Yo creo que hay empresas, claro, como las altamente tecnificadas, que además están en medio de la ciudad, que no tienen ningún sentido, y que dan, en el mejor de los casos final, 15 o 20 empleos. Y no solo las termoeléctricas, por ejemplo... Distinto a otras empresas como puertos portuarios que ocupan 4.000 trabajadores. Pero lo que voy es que, ¿dónde ponemos el énfasis? Y también, por ejemplo, en Coronel, que igual es respecto a lo que digo en Tomé, en donde se pretendía destruir la fábrica Bellavista de Jatomé para construir ahí edificios de departamentos. Sí, dale, termina. Eso y decían, no, va a traer trabajo para la construcción, después solo va a traer problemas. Sí. Disculpa, pero se no... Sí, bueno, cuando tú me dices que vamos a tener 1.500 y tantos alumnos, entonces mi pregunta es ¿por qué no a esos alumnos, ya, les comenzamos a entregar herramientas para que puedan dedicarse a la investigación, a la creación, a la innovación, en todos estos procesos? Porque si no, entonces es un mundo que va cayendo. Estando de acuerdo con eso, ¿de dónde sacarías esa plata? Ahí está la creación del ministerio. Y cuando pero tú vas a ser diputada, por eso tú se crea un ministerio y el ministerio trae sus propios recursos. Bueno, se creó el ministerio de la mujer y ese ministerio trae recursos. Muy bien. Lo que pasa es que tenemos que a lo mejor adaptar y readecuarlo. Para cerrar y sobrepasando el tiempo que tenemos, Camilo, tienes 30 segundos para decirnos adiós. Tu opinión, por favor. Ya, lo mismo que al comienzo, una invitación a ser parte de esta construcción de una alternativa política y social para nuestro país que dé un giro en la orientación, donde nos alejemos del individualismo, de las lógicas mercantiles y avancemos a una comunitaria en donde la solidaridad sea un elemento fundamental. Así que todas y todos invitados a apoyar las propuestas que tiene el Frente Amplio a nivel de todo el país y que pretendemos proyectar también con mucha fuerza en nuestro territorio. Así que muchas gracias por la invitación y a ustedes por estar compartiendo este momento. Vania, ¿sí? Sus 30 segundos. Bueno, invitar a los coronelinos y coronelinas a participar el día 19, a hacer este cambio que se hace necesario en la política, a renovar a los hombres y mujeres que están en política, que estamos en política, para poder efectivamente renovar las prácticas que son las que nos han molestado por este último tiempo. Yo los llamo a ejercer su derecho a elegir. No dejen que otros elijan por ustedes, porque si ustedes no votan, igual va a haber presidente, diputados y consejeros regionales. Pero lo importante es que ustedes tomen la decisión. Y el día 19 vayan a votar, a ejercer el derecho. Muchas gracias. Estimados amigos televidentes, terminando nuestro nuevo programa de esta segunda temporada del Centro de Chile. Quiero señalar solamente, me resta por decir que las opiniones de nuestros invitados son responsabilidad de quien las emite y no del canal que solo transmite este programa Centro de Chile. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.
televisión diferente, cultural, de debates e informativo. Para toda la provincia de Arauco, Lota, San Pedro de la Paz y Coronel. Centro de Chile.